Bueno, muy buena tarde para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabo de arreglarse la plataforma, colapsó la plataforma Google. No sé si a ustedes les pasó, si estaban en alguno en clase, se rompió absolutamente y se cayó toda la señal, no funcionaba ni correo, ni Classroom, nada, ni Drive. ¿Y se les presentó algún inconveniente? Sí, profe, yo ahora estaba en una llamada y se le cayó también a dos personas. Sí, es que ya empieza un nivel de saturación, o sea, el tema como ya lo estamos manejando de manera mucho más formal, eso se está volviendo incómodo. Yo les voy a colocar ahí en el chat mi número telefónico, si por alguna razón se llega a caer la señal o algo, para que me marquen, yo contesto y pongo plan B, que es el plan de datos, pero en el caso pasado no funcionó porque se cayó por la plataforma Google, entonces Google Meet no funcionó. Si vuelve a suceder, el plan B de plataforma es que yo les mando un enlace y nos conectamos por Zoom, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a colocar en el chat mi número telefónico para que lo tengan. Además, entre otras cosas, es bueno para cualquier tipo de pregunta, interrogante, lo que necesiten, me escriben en el chat y yo les respondo cuándo nos podemos reunir y nos reunimos para ayudarles a construir su trabajo. Ahí está, 321-468-4602. Es, anótenlo, guárdenlo y cualquier cosa que necesiten vía chat me pueden escribir, yo les soluciono. Y en caso de que se nos caiga la señal, el primero que quiera llámeme y yo contesto y ya me entero de que la señal se cayó porque a veces yo tengo la pantalla completa, estoy dando la explicación y ya me pasó, Juan Diego fue cuando estaba presentando hace 8 días, eso se cayó la señal y quedé en el aire, pero ya me ha pasado 2 veces en esta semana y se ha caído la señal. Entonces es importante que lo tengamos. ¿Cómo les fue en la tarea? En las tareas. Gracias, Bien, profe. Jacobo. Señor, cuénteme. Ya. No fue complicado. No te escucho bien, no te escuché bien. ¿Vuelves a decir? ¿Quién que habló ahí en la clase? Estoy en clase, ahora te llamo. Eh, ¿quién habló? Bueno, nadie respondió. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a mirar en nuestra aula para mirar cómo vamos en el ejercicio. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo? Por favor, respóndanme para Sí, saber. sí, señor, se ve bien. Sí, profe. Ok, cada vez que pregunte, la idea es que si me responde alguno, yo sé que están conectados. Entonces, mira, ahí está nuestra plataforma, vamos a ir a mirar. Primero miremos cómo estamos, si hay alguien que no haya ingresado. Aparentemente todos ya ingresaron, o sea que ya todos conocemos la plataforma. Yo creo que ya la exploraron la primera semana, ya teníamos el tema. Vamos a verificar si ya el video ya lo pueden abrir, si ya está el detalle. Ok, gracias, Jacobo. Ya estamos, ya lo pueden abrir y así sucesivamente vamos a hacerlo para cada uno de los temas. En el foro, ¿cuál es su problema de investigación? Hay 8 personas que no lo tenemos. A ver, no han colocado comentarios, valdría la pena que los comentaran. Eso es bueno porque pues a veces las ideas de los comentarios de los compañeros nos ayuda a afianzar nuestras decisiones con respecto al tema del problema que estamos tratando. ¿Quiénes faltan por subir en el foro? Andrés Felipe Cortés, Andrés Felipe Pérez, Brian Mauricio Rodríguez, Carlos Andrés Soto, César Alejandro Pimiento, Edwin Galeano, Jefferson Garzón y Lady Daniela Jaramillo. Por favor, para que lo suban.
que podamos tener. Miremos en el tema del cuestionario. También faltan 6 personas. Por favor, esas 6 personas están sin entregar. Ahí están, para que se den cuenta quiénes son. Sí, profe, después de la reunión que tengamos, nosotros subimos todo listo. Listo. Aquí es la tarea, la grabación. ¿Les pareció chévere la herramienta para grabar? El grabar la voz. Sí, profesor, es muy buena porque es precisa. A veces incluso uno pronuncia la palabra mal y la toma bien. Entonces me parece que está acertado la herramienta. ¿Y aquí, qué otro les pareció, digamos, bueno el ejercicio? Profe, a mí en lo personal no me funcionó la herramienta, no sé si de pronto es por un tema de permisos, traté como de cacharrearle, pero no fui capaz. Igual pues grabé y basado en eso hice el ensayo, pero no me funcionó lastimosamente. Bueno, ya ustedes que son ingenieros de sistemas, ustedes saben que existen programas que pueden transcribir el audio o la voz a escritos. Entonces, utilicen la que sea, ustedes pueden utilizar la que sea, pero lo importante de esta tarea, Juan Diego y compañeros, es que la herramienta les va a servir por una razón, porque el pensamiento, o sea, la forma, cuando nosotros pensamos, nuestras neuronas automáticamente activan la voz y casi es simultáneo, o sea, lo que yo estoy pensando lo puedo transmitir vía voz. Mientras que cuando voy a hacer un escrito, digamos, el mensaje va a los músculos y los músculos son la que mueven los dedos y la interpretación, ver uno las letras, cuando uno maneja bien el teclado, pues se demora. Entonces, cuando uno normalmente lo que está calculado es que, digamos, uno está pensando y máximo graba 8 palabras. ¿Sí? Entre 8 y 12 palabras más o menos. La tercera ya no se acuerda, por eso es que les pasa a ustedes que cuando ustedes arrancan a escribir un párrafo, ¿cómo? ¿Qué pasó? César, ¿qué pasó? César, estaba César, ¿Qué espera, profe? echaron un cheno, el chiste hermano, con eso nos reímos todos. Bueno, entonces les estaba diciendo que eso pasa cuando nosotros, digamos, los músculos se tienen que mover para que los dedos puedan, digamos, realizar el ejercicio. Y lo que uno evidencia claramente es que siempre va a demorar, y al demorar lo que conlleva es a que nosotros en la treceava palabra ya no nos acordemos y a veces tratamos de articular, muchos tienen esa facilidad de articular las palabras, pero la gran mayoría no articula y cuando leen los párrafos no tienen sentido y uno vuelve a comenzar. Entonces eso es lo que dificulta en el escrito. Entonces el grabar nos da la facilidad de que ustedes tienen una idea y esa idea si la graban, pues obviamente queda la idea plasmada y después la pueden transcribir. Ya tienen un elemento escrito que puede ser una base y esa base la pueden corregir, editar y ya va a tener escritos. Ahorita para lo que vamos a ver que son búsquedas booleanas y en el proyecto de investigación eso es una herramienta de gran ayuda para ustedes. O sea, la idea es que la ejercitemos y yo por lo menos voy a insistir en que ustedes hagan el ejercicio con el propósito de que se vayan adaptando. Entonces, si se le presenta lo que le pasó a Juan Diego, utilicen cualquier otro tipo de plataforma, entren a diga transcripción de voz a texto y ahí hay varias que ustedes la pueden utilizar. Hay una también que por Word se puede dar, entonces se puede incluir. Entonces es importante que lo tengamos presente para que se dé. ¿Quién más tuvo inconvenientes en ese ejercicio? ¿Alguno que haya tenido inconvenientes o comentarios con respecto a la herramienta? Profe, yo quiero comentar dos cosas. Señor. La primera, usted hace un momento mostró lo del el video. ¿El video en qué parte usted lo puso? En En la donde dice con semana 1, donde están los semana 4. 1. Sí, semana Porque 1. ese video aquí no o sea, no lo puedo ver. Dice archivo de Drive, archivo desconocido. Porque lo tenía un compañero, Jacobo estaba como propietario, acabo de
de darme la posibilidad, entonces yo lo voy a subir y ya lo van a poder abrir. Ah, listo, profe. Sí, es que Y lo que pasó, te aclaro, lo que pasó es que la clase pasada Jacobo entró de primeros y quedó como anfitrión. Entonces, todo lo que suceda en la ISO, él tocaba pedirle permiso a él. Él acaba de corregirlo, ya me di cuenta. Entonces, finalizada la clase, lo activo para que todos puedan ver la clase pasada. Y la otra cosa, profe, es que para uno comentar el foro, creo que no se puede. No, O ahí sea, debajo aparecen, debajo de cada uno aparecen comentarios. Ahí puede escribir su comentario. sí, pero, o sea, para uno comentar específicamente a un otro compañero, pues no se puede. Simplemente uno ingresa un comentario y ya. No Sí, está la por eso. opción. Sí, no está la opción, pues lo que usted escribió la tengo como, como docente, pero en eso aparece el comentario debajo de eso y usted puede comentar. Mire, les voy a mostrar, Yo estoy de señor. acuerdo con Hernán. Yo entendí la idea del ejercicio como que cada uno comentaba y los otros podíamos de pronto como controvertirlo, apoyarlo en el comentario, pero entonces no se conservaba como la lógica de que uno pudiera responder inmediatamente después de cada comentario. Los comentarios solamente se dejaban colocar en orden descendente y pues ahí se pierde como la lógica de la actividad. Ah, ya. De pronto sí, tal vez es eso, un poco, ¿cómo hacemos? Déjeme, yo reviso eso y para la próxima le tengo alguna alternativa, porque la intención digamos, de ese ejercicio en el foro es que haya una interacción entre ustedes mismos, ustedes se apoyen y en los foros cada vez que vayamos viendo el ejercicio nos va a permitir que yo pueda aportarle a los compañeros. Entonces, un poco el ejercicio busca eso, generar interacción y hacer un poco más propositivo y proactivo la actividad del aula. Entonces, eso es lo que yo deseo dentro de ese ejercicio. Entonces, voy a mirar, voy a revisarlo bien y miro a ver cómo les puedo solucionar y para dentro de 8 días les tengo alguna idea al respecto, ¿vale? Listo, profe, gracias. Perfecto. Ok, ¿algún otro comentario? No, no hay comentarios. Bueno, entonces, la clase de hoy. Voy a compartir presentación. ¿Están viendo ahí la pantalla, la presentación? Sí, señor. Ok. Entonces, nosotros en la clase pasada hablamos del problema. Importantísimo, ¿por qué? Porque de alguna forma ya empezamos a establecer una idea lo más clara y precisa de lo que yo quiero trabajar. Por lo menos yo le decía en algunos de los casos a algunos de ustedes que no tenían todavía una idea o un problema para poder resolver, que buscaran un tema que les gustara y a partir de allí trataran de plantear como la idea digamos, que desean ustedes investigar y amarrarlo eso a un problema que en términos prácticos se diera. Después ya no lo he podido revisar, voy a sentarme mañana a revisarlo un poco para mirar comentarios y empezar a mirar. Hay algo que quiero, antes de arrancar, es que ustedes entiendan que por lo menos estas primeras semanas es muy dinámico, puede haber elementos que cambien, en virtud a que puedo yo encontrar que un profesor, como les estudié unos compañeros, les propusieron un trabajo de grado y ellos están interesados, les puede cambiar, pero la idea es que una vez cambie puedan ir armando todo, porque todo surge del problema. Ya ese problema nos va a permitir construir el árbol del problema y a partir del árbol del problema podemos ver la solución al problema, que es lo que en términos prácticos a todos nos interesa ir construyendo nuestro proyecto de investigación y la primera parte está centrada en el problema mismo y en el árbol del problema, que es lo que nos va a dar como la semilla para poder construir nuestro proyecto de grado. ¿Hasta ahí es claro? Claro, profe. Ok. ¿Qué es eso de, digamos, el proceso de identificación de la problemática que yo voy a tratar? Yo puedo partir, como les había dicho, de dos formas. Una, lo que a mí me interesa, ¿sí? Voy a ponerlo de manera coloquial para que lo entienda. A mí me gusta jugar fútbol, entonces yo lo que veo es que en términos prácticos yo tengo una destreza, soy
defensa, entonces veo que un equipo tiene problemas en la defensa, entonces lo que hago es buscar la forma de entrar a jugar en ese equipo como defensa, porque hay algo que me gusta hacer, lo hago bien y me puedo meter, o sea, sin darme cuenta, el deseo que yo tengo, el gusto que yo tengo, lo que a mí me agrada hacer se puede convertir en una excelente oportunidad para afrontar los problemas y poder a partir de allí establecer, digamos, el proceso de investigación. Esto es fundamental por una sencilla razón. Cuando yo me meto en algo que me gusta, automáticamente puedo sacrificar tiempos sin ningún inconveniente. Puedo trasnocho porque me gusta. Caso contrario sucede cuando yo estoy haciendo algo que no me gusta. Entonces lo dejo de lado, no trabajo, no, porque no siento empatía con eso que estoy haciendo. Entonces de ahí la importancia que perdón un instante que creo que no, voy a mirar si puse a grabar la clase. Señor, sí está grabando. Sí, está grabando. Ok, sí la estoy grabando porque vale la pena, porque si no después para los que no están, que la puedan utilizar, digamos, verla. Entonces, importante eso, la empatía juega un papel fundamental en la investigación, porque eso es lo que me va a ayudar a mí a definitivamente avanzar significativamente en el proceso de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo elementos? Entonces, yo puedo partir, como lo dice ahí, en unas entradas, si quiero mirar en un tema, puedo tener planes sectoriales, de desarrollo, puede existir una lluvia de ideas, puede tener una consulta de expertos, puede existir un diagnóstico, o sea, en muchas de las formas pueden haber que yo utilizo mucho, porque lo vengo trabajando, es el tema del el consumo excesivo de agua potable en los hogares. Entonces yo puedo tener ese problema y yo lo puedo amarrar a algo que me gusta. A mí me gusta mucho el diseño y creación de juegos. Entonces yo puedo a través de eso buscar la forma de diseñar un juego interactivo que permita que la gente, para el consumo, para el ahorro y uso eficiente del agua, que la gente empiece a generar conciencia. Entonces amarro el interés mío a un problema y lo puedo sacar adelante. Entonces de ahí la importancia es que ustedes puedan de múltiples formas entender que yo puedo abordar el problema desde lo que a mí me gusta, porque eso me va a permitir generar un desarrollo mayor. Ya una vez tengo identificado el problema con base en lo que a mí me gusta hacer, pues ya puedo empezar a estructurar un árbol de problemas. Y un árbol de problemas es algo no diferente a la construcción de una base central que es como su tronco, que es el problema principal, unas raíces que nos va a dar las causas y unas ramas y hojas que van a generar lo que son los efectos. Entonces, en la mayoría de los casos, la relación de la raíz con el follaje de los árboles es lo mismo que sucede en esto. Cada causa, generalmente, en muchos de los casos, ocasiona un efecto, un problema. Para el caso que habíamos visto, lo acabo de tocar en la clase anterior, en emprendimiento les decía, una causa simple es la falta de conciencia en el ahorro y uso eficiente de agua, porque el modelo cultural, ¿me escuchan? Sí, señor. Okay. Sí, señor, profe, sí, profe. El modelo cultural y lo que es el modelo cultural y el patrón social nos ha enseñado a entender que el agua es como si no tuviera valor. Y de hecho, cuando se crearon las empresas de acueducto, cuando las convirtieron en empresas comerciales del Estado, pues obviamente el concepto de comercializar es vender. Entonces ellos lo que entendían era vender el agua y en muchos de los casos salieron muchas publicidades con respecto a consumo de agua exagerada y eso ha traído las consecuencias que hoy vemos. El problema radica en el tema que estoy tocando con los de emprendimiento, es muy sencillo, es entender que lo que es la fuente principal de nuestro acueducto de aquí de Pereira es el río Tun y obviamente la demanda y disponibilidad de agua cada vez es menor y el crecimiento de la ciudad es mayor y el consumo estamos por encima. En los datos que se tenía hace un año estaba entre el 28 y ahorita está entre el 28 y el 40% más. Entonces, ¿esto qué evidencia? Es que aunados los dos elementos, el problema de, digamos, la oferta de agua que nos da el río, más la demanda de agua de la población, pues obviamente va a llegar un momento en que va a colapsar. Entonces, digamos, ahí es donde uno empieza a construir imaginarios de cómo yo,
como ingeniero de sistemas puedo establecer. Y ahí es donde voy, que si a mí me gusta diseñar juegos, pues yo puedo diseñar un juego para crear conciencia en las personas y a partir de allí empezar a generar dinámicas, digamos, muy importantes entre los procesos de concientización para el ahorro y uso eficiente de agua. Pero miremos cómo es el proceso. El proceso tiene 4 puntos que es fundamental visualizarlo. El primero es la definición del problema central. Yo tengo que identificar cuál es mi problema central. Por eso el ejercicio anterior de la semana pasada era eso. Era que ustedes trataran de identificar su problema. ¿Para qué? Para poder dimensionarlo, para poder entenderlo, para que ustedes de alguna forma fueran aterrizando. ¿Cuál es el problema que existe? Y a partir de ese problema que existe, que ustedes pudieran plantear una idea. Y si una idea que ustedes consideraran o consideren que es de, digamos, esencial o es necesaria o que puede aportar en la solución del problema. Entonces, el primer paso que se da en la construcción de nuestro problema es eso, la definición propia y específica del problema. Para el caso que les acabo de tocar, pues es muy simple, es un consumo excesivo de agua. Agua potable, agua industrial, un poco esa agua que está tratada en el caso de nuestra ciudad, en el ejemplo que estoy dando, es exagerado. Entonces, esto ya evidencia claramente que ahí hay una posibilidad de trabajo. El segundo punto es la identificación de las causas directas e indirectas del problema. Entonces, ya lo decía, pues hay unas causas que son las que han generado el problema. En el caso anterior ya lo mostré, el caso es el nivel de conciencia que se tiene, y ese nivel de conciencia ha generado de que ya de manera inconsciente las personas desperdicien agua. Entonces, si lo evidenciamos, uno se pone a mirar ahorita que están en sus hogares, ustedes en casa, se van a dar cuenta de cómo el problema de los desperdicios en el baño, la gente dura mucho tiempo bañándose y hay desperdicios, lavando los trastos o la loza, el lavado de ropa, hay desperdicios de ello, y eso conlleva que pues, esas causas es la que está ocasionando el problema. Ahora bien, si analizamos muy bien esas causas, lo que nos va a hacer es que una vez identificadas esas causas y yo ataco esas causas, soluciono el problema. Entonces, en muchos de los casos, esta construcción del árbol del problema es fundamental para poder, digamos, direccionar nuestro proyecto de investigación. Entonces, en la mayoría de los casos, por ejemplo, esas causas directas se van a convertir en los objetivos específicos del proyecto, y eso ¿qué va a hacer? Que va a permitir que las causas desaparezcan y a la vez desaparezca el problema como tal. Entonces, el segundo punto que nosotros identificamos. Hay un tercer punto que es la verificación de la consistencia lógica digamos, del problema. Entonces, para eso es un poco poder uno aportarle en el sentido de darle como el sustento teórico y lógico al problema. ¿Cómo lo podemos construir? Generalmente este se construye con base en todo lo que es el contenido teórico del proyecto. Entonces, para muchos de los casos, que va a ser el ejercicio que hoy vamos a hacer una búsqueda booleana de digamos, problemas que estén asociados a eso. Y eso ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que de alguna forma evidenciemos cómo otras personas han identificado el problema, y a partir de esa identificación podemos evidenciar cuál fue la lógica que ellos le pusieron al problema para encontrar alternativa de solución. Entonces, ahí está un poco la verificación de las consistencias lógicas del mismo. Y la cuarta es la descripción de la situación problemática. ¿Qué es eso? Es tener ya claro, cuando yo evidencio las causas directas, indirectas, las he sustentado desde el punto de vista teórico, ya puedo hacer una descripción mucho más dimensionada, mucho más profunda, mucho más sustentada de la problemática existente. Y todo eso va a redundar ¿en qué? En una salida que es la construcción del árbol del problema, y obviamente ese árbol del problema me va a permitir tener la línea base para poder identificar hacia dónde voy a ir con la investigación de mi trabajo de grado, y que obviamente es lo que yo espero dentro de este proceso. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Okay. Sí, profe. Bueno, ¿cómo se construye? Lo que yo les decía, digamos, morfológicamente lo que uno ve es que, digamos, el problema central es el tronco, hay unas raíces, que es donde están las causas, y hay unas ramas, que es donde están los efectos.
indirectos. Entonces, partimos de un problema central, vemos en el primer nivel las causas directas hacia abajo, y esas causas están sustentadas desde las causas indirectas. Entonces, digamos, cuando uno empieza a leer un árbol del problema, la idea es que lo empieza desde la parte inferior, arranca leyendo causas indirectas, esas causas indirectas evidencian las causas directas y esas causas directas evidencian el problema. Si volviéramos al ejemplo que estamos dando, dijimos que era la falta de conciencia en el consumo de agua, pues en muchos de los casos las causas indirectas puede ser la falta de educación. La falta de educación genera no poca conciencia o inconsciencia, y eso conlleva un consumo exagerado. Entonces, ahí vemos cómo se van amarrando de alguna forma eso, y cuando hacemos la lectura, entonces uno lee, la falta de educación genera la inconsciencia o la falta de conciencia, y eso conlleva a un consumo excesivo de agua en los hogares. Entonces ya empiezo a amarrar elementos dados, y lo curioso es que cuando va construyendo uno hacia arriba, las ramas ven los efectos. Igualmente los efectos directos, uno puede decir, esa falta de conciencia puede conllevar a, digamos, a la pérdida de lo que es, digamos, la capacidad de carga o al agotamiento del recurso, ¿sí? Y ese agotamiento del recurso puede llevar, en muchos de los casos, hasta la muerte de especies, digamos, de fauna, de flora, o hasta las mismas personas. O sea, puedo ir articulando toda una construcción que va conllevando desde la causa indirecta hasta los efectos indirectos. Entonces, importantísimo que lo tengamos en cuenta dentro de lo que es la formulación de nuestro problema, porque esta estructura me va a permitir tener la base, llamémosla, más clara, y a partir de allí poder construir el proyecto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Bueno, es importante tener en cuenta varias cosas. Hay veces que no sabemos formular ello, entonces, digamos, hay formas incorrectas de formular o de definir un problema, y un poco lo que vamos a tratar es que podamos redondear eso para que se nos facilite el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, en muchos de los casos, la forma incorrecta es que los problemas los planteemos como la ausencia de la solución al problema. Entonces, por ejemplo, puede uno decir que la falta de educación es porque hace falta colegios, ¿sí? Y entonces, pues, le colocaron algún elemento que en muchos de los casos no es dado. Entonces, la falta de educación en la mayoría de los casos, pues, puede ser porque la persona no está interesada, no quiere, no le gusta. Pueden existir muchas cosas. Entonces, de ahí que existen, digamos, la importancia de poder mirar el problema de una forma mucho más real y no colocarlo de manera equivocada, ¿sí? Por ejemplo, aquí los vemos comparados en la parte que ustedes observan a la izquierda, está la forma incorrecta, y en la parte derecha la forma correcta. Entonces, falta de un colegio, bajo acceso al sistema de educación en los niveles de básica y media, por ejemplo, alta tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Digamos, para cualquiera de los casos existen diversas alternativas de solución, pero lo importante de eso es evidenciar que en un planteamiento claro de lo que es un problema, lo que uno podría evidenciar es que ese planteamiento me conlleva digamos, a la solución misma del problema. Entonces, otro de los elementos que es muy claro evidenciar es que no lo colocamos, no se plantea desde el punto de vista negativo. Aquí lo estamos colocando de la forma correcta. Bajo acceso al sistema educativo, o sea, estamos mirándolo desde un punto de vista negativo. Alta tasa de mortalidad es negativo. Entonces, esa negatividad automáticamente le hace a uno disparar como la forma de poder visualizar ideas o plantear ideas para poder solucionar el problema. Es importante evidenciar que, pues, los problemas tienen diferentes grados de complejidad. Hay problemas mucho más complejos que otros, pero lo importante dentro de todo esto es que yo pueda identificar el problema que yo quiero investigar para que a partir de allí pueda construir claramente unos objetivos generales y específicos acordes a lo que es mi entorno profesional y obviamente a la solución del problema, y eso conlleve a un beneficio a las personas que están interesadas o que tienen el problema hoy evidenciado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor, vamos bien. Señor profe.
¿Cómo se construye? Ahí lo tenemos, una forma muy simple de construcción de un árbol de problema. Colocamos el problema, que es el tronco, las ramas superiores, que son los efectos, y las ramas inferiores o raíces, que son las causas. Entonces, si quisiéramos leer esto, lo entenderíamos. O sea, el problema principal es el bajo aprovechamiento de los residuos sólidos domiciliarios de las zonas urbanas del municipio, de cualquier ciudad y de cualquier departamento. Entonces, el bajo aprovechamiento de los residuos. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? De que no se recicla. Al no reciclarse, lo que está generando es que hoy polulen no solamente los puntos críticos en las ciudades, sino además de eso, los botaderos de basura a cielo abierto, o lo que son mal llamados rellenos sanitarios, como en el caso nuestro, la Glorita, que más es un botadero que un relleno sanitario. Entonces, ese tipo de cosas, lo que uno evidencia claramente es que es un problema. Se coloca como un problema desde el punto de vista negativo, bajo aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios de las zonas urbanas del municipio de Pereira, en el departamento de Risaralda, por dar un ejemplo. Pero vamos a leerlo de abajo hacia arriba para mirar cómo las causas indirectas soportan las causas directas y las causas directas evidencian el problema principal. Entonces, arranquemos con la primera. La inadecuada tradición del manejo de residuos sólidos de la fuente, la inapropiación del sistema de recolección por parte de los transportadores de manera selectiva, genera ¿qué? La deficiente práctica de separación de materiales. Y es evidente, esos dos elementos son fundamentales, ¿sí? No hay una tradición de separación en la fuente y no hay un sistema que le diga, hoy recogemos los residuos aprovechables de los residuos que no son aprovechables, sino lo que vemos es que muchas de las veces las actividades que hacemos nosotros de separación, el carro de la basura se los lleva a los dos, entonces pues muchos desestimula ese elemento, y eso que está ocasionando, ocasiona de alguna forma el bajo aprovechamiento de los residuos. Entonces sí vemos cómo, sí evidencian ustedes cómo las causas indirectas soportan las causas directas, y la causa directa automáticamente le da base fundamental al problema principal. Por el otro lado, o sea, la otra causa indirecta. Entonces arrancamos desde las causas indirectas, que es la base, reducida a aplicación de tecnologías en el proceso de reciclaje, informalidad y disposición de los recuperadores, genera un ineficiente espacio para la valorización de residuos sólidos, y eso conlleva a que haya un bajo aprovechamiento. Entonces vemos que esos dos problemas directos soportan ¿qué? Un bajo aprovechamiento. Y esos dos problemas directos están sustentados con cuatro problemas, digamos, cuatro causas indirectas, que es lo que me da la base. Entonces, cuando yo empiezo a leer un árbol de problemas, si lo arranco de abajo hacia arriba, automáticamente le genero un dimensionamiento a ello. Ahora miramos los efectos que generan. Entonces hay unos efectos directos que automáticamente se evidencian, que son los que en términos prácticos son los que sin darnos cuenta percibimos y que nos están afectando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? El alto uso de recursos para la obtención de materias primas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se están agotando la madera, se están agotando las materias naturales que van a procesarse para materias primas. El aumento del volumen de toneladas de disposición en el relleno. Entonces, cada vez los rellenos requieren más terrenos y se están dañando más los ecosistemas en virtud de los rellenos. Y la pérdida de ingresos por venta de potenciales, o sea, que en términos prácticos se está perdiendo un capital porque lo estamos botando. ¿Y eso qué llevan? Unos efectos indirectos. ¿Cuáles son? El aumento de impactos ambientales a nivel de lo que son gases de efecto invernadero y contaminación en fuentes, y un mayor valor de las tarifas de aseo para los usuarios. Entonces, como vemos, la construcción de un árbol del problema nos va a permitir de alguna forma evidenciar y sustentar el problema de manera mucho más real y efectiva. ¿Sí lo ven claro? Así es, profe. Entonces, esto es importante, hijos, por una sencilla razón, porque si yo construyo un árbol de problema bien sustentado, bien visualizado, bien contextualizado, bien soportado, automáticamente tengo una visión ya clara hacia dónde puedo ir. Como lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el árbol de los objetivos, la mayoría de estos objetivos, esas causas directas son las que nosotros vamos a atacar. ¿Para qué? Para que esto conlleve a ¿qué?
a que el problema se solucione, y si se soluciona el problema, pues los efectos desaparecen. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental dentro de lo que es la construcción de nuestro proyecto. Entonces, ¿entienden la importancia de lo que es el árbol del problema dentro de la construcción de nuestro proyecto de investigación? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Entonces, aquí lo vamos a mirar desde el punto de vista teórico, ya se los mostré, yo subo la clase terminado, les subo todos los elementos, pueda que hoy no lo alcance porque ahorita después de esta clase tengo otra clase, pero en el transcurso de mañana, en las horas de la mañana, está montado en la plataforma todos los elementos para facilitarles eso. Entonces ya lo decimos desde el punto de vista teórico, las causas directas son las acciones o hechos concretos que generan o dan origen al problema central. Aparecen en la estructura del árbol en el primer nivel, inmediatamente abajo del problema central. Las causas indirectas son las acciones o hechos que dan origen a las causas directas y que se encuentran a partir del segundo nivel, justamente debajo de las causas directas del árbol del problema. Entonces son los dos elementos que desde el punto de vista teórico los definimos y los debemos tener claros para tener una unidad de criterios. O sea, estas son las definiciones que vamos a tener los dos, tanto ustedes como yo, para poder evaluar la construcción de esos árboles del problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profesor, yo tengo una duda. Señor. Yo no sé si fue como casualidad, ¿puede volver a la diapositiva anterior, la del árbol? Noté que, por ejemplo, se agrupan las causas, supongamos que en el nivel de las causas indirectas, se agrupan como de mayor a menor. Fíjese que aquí hay 4 y terminaron 2. Y los ¿Sí? efectos también tenían como ese comportamiento, ¿no? ¿Eso suele pasar o es casualidad aquí en este ejemplo? Puede ser casualidad, ahorita hay muchas cosas que se pueden dar, aquí en este momento nos dan 2, pueden haber 3 o 4, todo dependiendo de eso. Eso que lo da mucho la experticia, o sea, la experiencia que conlleve eso. Generalmente la construcción, cuando ya uno está en la construcción de un proyecto dentro de una organización, pongámosla dentro del Estado, entonces ya la experiencia de las personas es la que les permite la construcción de elementos que le van a fundamentar mucho más en causas indirectas que asocien y que correlacionen a causas directas. Entonces, este modelo de los árboles del problema lo tenemos en todo lo que es, digamos, el modelo que utiliza los países de Latinoamérica y casi los países del mundo en lo que es la formulación de proyectos en el Estado. Entonces, hay unas plataformas que están basadas en ello. Entonces, por ejemplo, el método que se utiliza a nivel de planeación nacional para la construcción de proyectos de financiación en regalías o en cualquier otra fuente está basada mucho en esta forma, porque es una forma precisa de evidenciar claramente cómo se construye un problema y a partir de ese problema cómo podemos correlacionar los objetivos. Entonces, lo que tú planteas es que generalmente la formulación de este tipo de proyectos lo que hace es que se dé con base en quiénes, en personas que tienen mucha experiencia. Entonces, las personas que tienen mucha experiencia en determinados temas es lo que afianza, digamos, que tengan unas causas indirectas mayores que las causas directas. Entonces, por eso se da. Ahora bien, en el caso de ustedes, por ejemplo, lo que uno evidencia es que hay una fortaleza. La fortaleza es lo que ustedes, su profesión. Entonces, en muchos de los casos, ustedes van a estar asociados a profesionales de otras áreas y esa forma de ver las cosas le va a permitir dimensionar de mejor forma la construcción de proyectos. Por eso, el ejercicio que nosotros estamos haciendo dentro de la construcción de nuestro trabajo de grado, la idea es enfocarle todos estos elementos para que aprendan técnicas que les permita facilitar no solamente la construcción de su proyecto de grado, sino a futuro, cuando entren a una etapa laboral, pues obviamente puedan construir cualquier tipo de proyecto desde su entorno. ¿Queda claro? ¿Aló? Sí, señor, queda claro, muchas gracias. Ok. Entonces, ya vemos aquí, miren, entonces aquí ya lo vimos, causas directas en debajo del problema principal, causas indirectas en un segundo nivel, como lo pudimos ver. Vamos a la definición de efectos. Efectos directos es las consecuencias que genera la situación negativa identificada como problema central.
Se deben registrar los efectos que se encuentran directamente asociados al problema y que se ubican en el nivel inmediatamente superior. Los efectos indirectos corresponden a la situación negativa generadas por el efecto, por los efectos directos. Se ubican a partir del nivel inmediatamente superior a los efectos directos. ¿Cómo se muestra? Entonces lo vemos que se está en la parte superior. Efectos indirectos y efectos directos. Perdón, ahí en la primera hay un error. Estos son aquí donde son efectos directos y aquí efectos indirectos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, señor. Ok. ¿Cómo generamos diferentes características en la definición de un problema? Entonces, son elementos que nos van a permitir, lo coloco en rojo, el adecuado planteamiento de un problema es un eficaz detonador de la solución. O sea, si yo aprendo a plantear el problema de la mejor forma, automáticamente tengo un gran porcentaje de buscar la alternativa de la solución. Pues para ello, lo que nosotros venimos dando es como algunos, digamos, elementos, algunos tips que les va a servir a ustedes tener en cuenta en esto. Recuerden que esta clase siempre la tienen, ustedes la pueden descargar, la pueden tener como elemento de consulta permanente, además de las bibliografías que yo permanentemente les voy a dar para que utilicen. Entonces, el primer punto que me permite identificar o definir el problema es el resumen, resumir la situación problemática de forma clara y precisa. Entonces, por eso yo les pedí a ustedes que de alguna forma trataran de grabar el problema. ¿Eso qué les va a permitir? Si ustedes graban el problema, pues obligatoriamente cuando ustedes escribieron el escrito, pues empezaron a mirar y con toda seguridad la mayoría tuvo que editar el texto para poder redondear la idea. Y eso lo que le permite a uno evidenciar es que cada vez uno está puliendo esa idea del problema, porque yo cada vez que vaya investigando me voy dando cuenta de elementos que desconocía. O sea, esto se va enriqueciendo permanentemente. Esto no es un problema estático, quieto, esto es muy dinámico y lo vamos a ver cada vez. O sea, la idea que ustedes tienen hoy, que plantearon, la vamos a ver dentro de unas 4 o 5 semanas y ustedes se van dando cuenta de que ya la han reformulado, la han reestructurado, le han dado peso, la han sustentado y eso le va a permitir de alguna forma que en la dinámica que ustedes van dando, pues van empezando a adquirir experiencia y madurez en la formulación de lo que son este tipo de proyectos. Lo segundo es se formula como un hecho negativo o como una situación que debe ser revertida. Entonces, cuando yo formulo el problema central como negativo, automáticamente me motiva a darle una solución a ese problema. Si yo no lo planteo como de una manera negativa, pues obviamente evidencio que es un texto, pero no lo evidencio como un problema. La negatividad lo que me genera es que automáticamente yo lo vea como algo que tiene que revertirse, que tiene que cambiarse. Y eso pues me va a ayudar un poco a crear o a idear cosas para poder fomentar un poco ese proceso de creatividad que yo tengo. El tercer punto es definir la población afectada o el área, digamos, de enfoque o el entorno que se tiene que dar. Entonces, por ejemplo, para cada uno de ustedes, el problema lo tienen que contextualizar, si es para una población que está afectada, si es para un área determinada, si es para una entidad o una organización determinada. Es importante que yo lo tenga claro eso y que dentro del problema lo especifique porque eso automáticamente me permite cerrar el foco. Ese foco quiere decir es que yo ya sé que en términos prácticos el problema está focalizado a una empresa, a una organización, a una población, a una comunidad. Entonces, por eso es que en muchos de los casos yo veo que los proyectos están enfocados, por ejemplo, para la ciudad de Pereira o para el departamento de Risaralda. ¿Qué quiere decir? Que el problema lo cierro a solamente esa área y no lo abro al resto del país, o no lo abro al resto del departamento, o no lo abro al municipio cuando lo estoy tratando con respecto a un barrio determinado. O si es una población determinada como poblaciones que tienen problemas visuales, problemas auditivos, problemas, digamos, de diferente índole, entonces lo que hago es que yo cierro el foco y automáticamente establezco este tipo de cosas. El cuarto punto describe la situación del problema central. Entonces, lo que hago en términos prácticos es que si yo hago una verdadera descripción de ese problema central, pues ahí es donde voy a empezar a ver
claramente cuáles son las causas directas, indirectas y los efectos directos e indirectos que ese problema me causa. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces, de ahí es donde vemos que esos 4 puntos me permiten tener una evidencia clara de cómo plantear un problema. Y esos 4 puntos me van a servir muchísimo para ese ejercicio que yo estoy creando. Entonces, lo que yo veo es que en la identificación del problema, ¿sí? Lo que hay que es no generar una confusión entre ¿qué? Entre el problema que yo evidencio y la solución. Un ejemplo, hay que entregar casas a los pobres. Entonces, ahí está, es la solución. Digamos, ahí está planteando que uno diría, pues sí, la solución es evidente. Entonces, lo que yo empiezo a mirar es que existe poblaciones pobres carentes de un lugar digno donde habitar. Entonces, ¿esto qué conlleva? Conlleva que en la práctica el problema es eso, que hay gente pobre que no tiene dónde vivir, y si no tiene dónde vivir, ese es el problema, no la solución. Hace falta un semáforo en la intersección, ese es como la solución. Hay una alta tasa de accidente en la intersección. Entonces, vemos cómo, digamos, el problema es totalmente diferente a lo que es la solución. Entonces, si ustedes miran en la parte de abajo, que es donde están los problemas, existe una población carente de un lugar digno donde habitar. Ahí está un elemento negativo que automáticamente me motiva a mirar, a decir, oye, ¿cómo hago para que esa gente pueda solucionar ese problema? Entonces, ahí pueden surgir ideas. Tengo que buscar la forma de darles trabajo, tengo que buscar la forma de quién aporte recursos para poder donar casas, viviendas, hay que postularlos dentro de Mi Casa Ya, el programa Mi Casa Ya, para que ellos lo tengan. Entonces voy estableciendo ideas en el problema, mientras que la otra, ya la solución está dada, entonces ya el tema no me permite entrar en un proceso de creatividad para dar una alternativa a una solución. Entonces, queda claro cómo evidenciamos ahí la diferencia de mostrar un problema a mostrar una solución como problema principal. ¿Sí les queda claro? Sí, señor. Ok. Ahí vemos, digamos, la misma, cómo vemos que hay un problema mal formulado y un problema bien formulado. En la baja cobertura de los servicios de atención primaria de salud para la población materna infantil de El Cabildo, es un municipio, es un mal formulado. Aquí veo la alta incidencia de morbilidad y mortalidad infantil en la población de Cabildo. Entonces vemos que definitivamente, mientras aquí veo que es el tema de la cobertura de servicio, que es una ineficiencia en el servicio, aquí veo el problema. El problema es la morbilidad y mortalidad infantil. Entonces el problema es ya mucho más real. El segundo ejemplo, poca cantidad de escuelas en la región norte, un bajo nivel de educación de la población en edad escolar de la región del norte. Entonces, ahí evidenciamos cuando el problema se formula bien, es que yo puedo tener muchas formas de ver causas, y esas causas automáticamente me van a permitir construir los objetivos específicos de proyectos a futuro. La última, insuficiente oferta de servicios de capacitación para el empleo de jóvenes del sector rural, los altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural. Entonces, ahí vemos que hay unos altos niveles de desempleo y subempleo en ello. Entonces, yo puedo establecer formas de visualizar alternativas de solución. O sea, es importante que lo tengan en cuenta en la identificación del problema, hacer una formulación bien hecha y partiendo desde el problema mismo y planteándolo de una manera negativa que me ayude a que el proceso creativo, pues obviamente, se fundamente y pueda tener una visión mucho más clara de ello. ¿Es claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Okay. Acuérdense que es que yo pregunto es más para saber que está ahí y no me he desconectado. Bueno, entonces el problema no se da en el vacío. Si hay un problema es porque existe una población o alguien que lo está sufriendo. Entonces hay una población afectada, esa población, digamos en términos prácticos, es la que está requiriendo la solución, y eso es lo que me motiva para qué, para que en términos prácticos hacia esa población sea la que yo trabaje. A eso se llama población objetivo, que puede ser personas, pueden ser sectores, pueden ser instituciones, pueden ser muchos elementos que están dados, pero siempre todo está asociado a un problema y está basado en una necesidad, que es lo que uno evidencia cuando está construyendo. Es importante que lo tengamos en cuenta, y dentro de la
contextualización y descripción del problema, la población objetivo juega un papel fundamental porque es en últimas las personas que nosotros vamos a beneficiar con la alternativa de solución del problema que nosotros tenemos. Los efectos. Es un instrumento sencillo, pero muy eficaz para identificar qué, la percusión del problema. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que muchos problemas conllevan a qué, a la muerte de las personas, a la muerte de los seres vivos, al agotamiento de los recursos, en muchos de los casos a inconvenientes fuertes que son los que los efectos me muestran, porque ese es el gran impacto que genera un problema, el impacto del deterioro, del accidente, de la muerte, y que nosotros lo podemos evidenciar. Representa fue gráficamente el problema y sobre esto, los efectos encadenados generan pues una visión mucho más clara de lo que es el problema. Pregunta, si el problema no se soluciona, ¿qué consecuencias tendría? Entonces es importante tenerlo en claro. Entonces, si vemos el caso, por ejemplo, de lo que estábamos viendo ahorita, el tema del no aprovechamiento de los residuos, pues lo que uno evidencia es que día a día va a haber mayor cantidad de volúmenes de residuos y eso va a haber que nuestro relleno sanitario o botadero de basura cada vez crezca más, el impacto ambiental va a ser mucho mayor, el efecto invernadero va a ser mucho mayor y esto va a traer que cada vez las consecuencias las vamos a vivir. Entonces, a futuro vamos a ver los problemas que hoy tiene Bogotá con el relleno sanitario de Doña Juana, ver las comunidades cómo hoy están afectadas, cómo de alguna forma con movimientos, digamos, de los gases que están al interior de esos rellenos sanitarios puede generar explosiones y puede liberar virus y bacterias que conlleven enfermedades graves o cosas como las que estamos viendo hoy, pandemias que ya a partir de esta ya vamos a saber uno identificar qué es estos efectos de este tipo. Le fue el internet. ¿Alguien lo llama? Opa. Sí, profe. Se está grabando, parce. Es que sí, profe. ¿Quién lo va a llamar? ¿Quién lo va a llamar? Alguien llámelo, si no va a seguir pasando diapositivas. César, usted. No tengo minutos, pa. Llámelo. Muchachos, se petó a mí.
Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Cecita, ahí mandaron el enlace, ¿no? El profesor mandó el enlace al Google para que entre. No, ahorita Ujú.
Oye, Brian.